Bienvenidos a este canal, una vez más hablando los temas nacionales que competen a la República Dominicana y al resto del mundo. Hoy nos vamos a fijar en el conflicto del Medio Oriente. Recientemente veíamos un documental que reflejaba las 20 mayores nacionalidades que tienen presencia en la República Dominicana. Me impresionó mucho, tenía un marco estadístico, pero me impresionó mucho que se dice que aquí tenemos cerca de 30,000 palestinos, tenemos cerca de 300,000 libaneses y cerca de 180,000 sirios. Es decir, estamos hablando que entre esas tres naciones, o esa, Siria y Líbano y la comunidad palestina, le vamos a llamar así, tiene más de 500,000 personas inserto en el sistema social dominicano. Eso es una situación extraordinaria. ¿Qué significa todo esto? Nosotros estamos casi a 13 horas de vuelo de esa zona del mundo. Sin embargo, los problemas sociales de esas naciones se extrapolan y no tienen límites en lo que son las naciones de la tierra. Hasta nosotros nos llega el efecto de los problemas del Medio Oriente. Bueno, ustedes todos saben que Israel está involucrado no solamente en un conflicto existencial, como se ha denominado, y como es, igual que el conflicto dominico-haitiano, es un conflicto existencial. Los haitianos tienen derecho a vivir, nosotros también. Los haitianos tienen derecho a tener un territorio, nosotros también. Los haitianos tienen derecho a tener control de su realidad, nosotros también. O sea, es un conflicto existencial entre dos culturas, entre dos cerebros sociales. O sea, el software de los palestinos no corre en la misma plataforma del software de los israelíes, de la misma manera que el problema de Haití y República Dominicana, que lo comparo, lo relaciono con el respeto que se debe tener a una situación milenaria del problema de Medio Oriente, es que el software social de cada una de esas sociedades no funciona en la misma plataforma. La frecuencia de transmisión no es la misma. Uno transmite en frecuencia modulada, otros transmiten amplitud modulada y otros transmiten low power, una frecuencia baja. Es decir, estamos hablando de que hay unas distorsiones sociales de origen a las que hay que atacar para poder responder de forma objetiva, efectiva y estructural y sistémica a los problemas de estos países. El problema del conflicto del Medio Oriente, que ya lo he dicho en otros programas, en otras entrevistas, en otros canales internacionales, es un problema de difícil solución. De difícil solución por la matriz del problema. Primero es la narrativa. O sea, la narrativa es que para los palestinos y los países árabes que asumen esa narrativa, que no todos la asumen, la narrativa del exterminio de Israel, tenemos que reconocer que no todos los países árabes tienen eso en su psique, en su doctrina social. No todos los países árabes tienen esa construcción en su narrativa. Sin embargo, comulgan. Caso de Jordania, por ejemplo. Los jordanos siempre han sido equilibrados en cuanto a su tratamiento con Israel. No solamente por su cercanía, sino porque son hermanos. O sea, los jordanos, los moabitas y los amonitas son descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham. O sea, son parientes los jordanos. Pero igual, los libaneses, históricamente, el Líbano ayudó a construir el templo de Jerusalén. Irán de Tiro fue socio estratégico, socio comercial de Salomón. Ayudó a David. O sea, los jordanos ayudaron también a David mientras huía. Históricamente, naciones como Egipto, que ha sido moderado. O sea, Egipto se menciona más, es el país que más se menciona en las escrituras, porque allí estuvieron los judíos, porque allí emigraron posteriormente, porque desde allí se forjó el concepto de la comunidad social que determina el pueblo de Israel. Es decir, que esas naciones, aunque han tenido conflictos con Israel, han sido moderadas, han sido consecuentes con Israel. Dicho esto, el problema palestino, su problema es con quién negociar la paz y quién debería hacerlo. O sea, quién debería negociar por Israel su propia paz, su propia existencia, que no sean los propios judíos. Y quién debería negociar por los palestinos su propia realidad, que no sean los palestinos, pero no tienen competencia para negociar su propia paz porque no hay árbitros, no hay con quién
negociar. No se puede negociar con la OLP, fue un grupo terrorista en la década del 60, Organización para la Liberación de Palestina. No se puede negociar con Hamas, un grupo terrorista. No se puede negociar. ¿Con quién se negocia? Con Siria. No tiene capacidad para gestionar el proceso. Con Irán, enemigo declarado de Israel. Con Irak tampoco tiene preponderancia en la comunidad árabe. Con Arabia Saudita tiene sus intereses creados. O sea, ¿con quién se negocia? Los Emiratos Árabes, la Liga Árabe o el mundo árabe. ¿Con quién se negocia? Un problema que tiene una matriz difícil de solución. Pero además, los palestinos reclaman Jerusalén Oriental, reclaman el retorno de los refugiados palestinos, reclaman la inexistencia de Israel, reclaman la redistribución y la reasignación de la tierra de Medio Oriente que desestimaron en la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 en las Naciones Unidas. O sea, está reclamando cosas que son inviables desde cualquier punto de vista. La inexistencia de Israel, el derecho a existir, nadie puede discutir eso. Nadie, independientemente de que simpaticemos o no simpatice a alguien con la manera como ellos gestionan su proceso crítico. Pero es un pueblo que tiene aportes extraordinarios en la cultura universal y tiene el derecho a la existencia, como todos los demás. Entonces, esas cosas son respetables, son dignas de respeto y son dignas de tener en cuenta. Un conflicto de difícil solución, volveremos con él más adelante.